Aquí siempre hablamos de libros y hoy vamos a ver si los agujeros negros tienen pelos. No lo busquéis en Google, quedaros aquí. Soy irresistible. Kip Thorne es un físico teórico galardonado con el premio Nobel, especialista en relatividad y ondas gravitacionales. Es el instructor que dio base a la ciencia de las películas Contacto o Interstellar. Hoy nos vamos a adentrar en su libro, que es el único que he leído de él, Agujeros negros y tiempo curvo. Descubriremos cómo el tiempo y el espacio se deforman en función de la gravedad derivada de la masa. Y veremos cómo las estrellas pueden colapsar en estrellas de neutrones, en supernovas o en agujeros negros. Por favor, no le tengáis miedo a este tipo de libros, son realmente interesantísimos. Y si bien es verdad que la primera mitad del libro se desarrolla o te describe más a modo histórico, es decir, intervienen personajes como Einstein o Newton a modo de detectives que van descubriendo la realidad y quizá desde ese punto de vista sea más comprensible, la segunda mitad del libro es verdad que se complica un poco. No es que pierda esa narrativa tan atractiva que tenía, es que es más complejo. Los conceptos que te cuenta son más sofisticados y cuesta un mayor esfuerzo seguirle el hilo, pero no por ello deja de ser apasionante. Einstein dijo que el espacio no es un escenario, es un actor, y lo comparó como si fuera una cama elástica. Este es el ejemplo típico que se suele poner para entender cómo funciona la deformación del espacio en base a la masa. Se pone una bola pesada en medio y se ve cómo canicas alrededor pues hacen la elipse que formarían la gravedad de los cuerpos celestes en órbita. Este es un ejemplo simplificado a 2 dimensiones, tenemos que intentar imaginárnoslo en 3. Si esa cama elástica recorriera todo el espacio, es decir, las 3 dimensiones, ese abombamiento que produciría el peso de la bola central se tendría que producir en todas direcciones, es decir, en esa segunda parte del libro es donde los conceptos dejan de ser intuitivos. Se explican conceptos como ondas gravitacionales, los agujeros negros, agujeros de gusano o cómo funciona el tiempo y el espacio. Einstein destrozó el concepto de gravedad de Newton. Dejó de ser una fuerza de atracción entre los cuerpos celestes para ser una deformación geométrica del tejido del espacio-tiempo. Esa cama elástica de la que hablábamos antes toma su máxima expresión en la relatividad de Albert Einstein, y Kip Thorne, como relativista, continúa su camino. La muerte de una estrella es una batalla épica consigo misma, es decir, el equilibrio de una estrella lo tiene la capacidad gravitatoria debida a su masa y la fusión nuclear que estira hacia afuera de la fusión de los núcleos atómicos de su núcleo. Cuando pierde capacidad de fusión nuclear, la estrella empieza a reducirse porque tiene mayor empuje la gravedad hacia adentro que hacia afuera la energía nuclear. A medida que se reduce, vuelve a ganar presión en su núcleo, de manera que vuelve a generar esa fusión nuclear de reactivación hacia afuera, con lo que la estrella comienza como a respirar, como a latir. Son procesos que duran millones de años. En una de esas contracciones que realiza y dependiendo de la masa original de la estrella, puede compactarse en una estrella de neutrones o puede convertirse en un agujero negro. Cuando la estrella colapsa en un agujero negro se produce un punto de densidad infinita. Ahí es donde las teorías de física no pueden avanzar más. Desde ese punto de densidad infinita se parte de las diferentes partes o zonas del agujero negro. Por ejemplo, el horizonte de sucesos es ese punto de no retorno que realmente no es un punto, es todo un tramo donde ya una vez que lo rebasas es imposible escapar. En la frontera del horizonte de sucesos se produce el disco de acreción, es decir, partículas de materia que orbitan de forma rapidísima generando grandes cantidades de energía, que por eso es la luz que vemos, por ejemplo, en la recreación del agujero negro de Interstellar. Esa luz que viaja alrededor de forma tan rápida del agujero negro, depende de la perspectiva que tengamos de él, también esa luz se curva por la parte de atrás del agujero y por eso vemos esa especie de forma como de doble disco que cruza ese centro oscuro. En breve abordaremos esa parte de si los agujeros negros tienen pelo o, mejor dicho, no lo tienen. Pero si buscas un libro que empiece como una historia de detectives entre científicos, con anécdotas apasionantes de la búsqueda de la verdad de los grandes personajes de la ciencia,
este libro lo tiene, para después pasar a física de vanguardia, ondas gravitacionales, agujeros negros, agujeros de gusano, donde ahí la mecánica cuántica lo complica todo un poco más, pero no por ello deja de ser apasionante. Este libro es genial. Bueno, y finalmente, ¿qué es eso de los pelos de los agujeros negros? Los agujeros negros no tienen pelo. Hay un capítulo del libro que se titula tal cual así. ¿Qué significa esto? Que la fuerza de gravedad es tan enorme que va esculpiendo el objeto de tal forma que lo deja totalmente liso. Pero a esto hay que añadir un concepto que es bastante importante. Cuando pensamos en un agujero negro, pensamos en algo estático que solo lo atrae absolutamente todo, donde la gravedad es tan intensa que no deja escapar ni siquiera la luz. Pero tendemos a pasar por alto otros detalles, como por ejemplo que los agujeros negros rotan. Es decir, no es que no pueda haber un agujero negro estático que no rote, pero es extremadamente complicado encontrar algo así. Lo normal y lo lógico es que todos, de una forma en mayor medida o menor, pero de alguna manera roten. De tal manera que todos los agujeros negros se parecen muchísimo, teniendo en cuenta que solo 3 factores los definen, que son su masa, su carga y su spin o rotación. Dicho esto, todos los agujeros negros son objetos en realidad muy similares entre ellos, relativamente sencillos comparados con otros objetos celestes, y todos, absolutamente todos, son calvos. El tiempo, al igual que el espacio, es elástico, no es un tic-tac igual para todos, sino que cuando te aproximas a uno de estos cuerpos tan masivos, se va deteniendo. Ocurre más despacio. Si tú estás cerca de un agujero negro, para ti pasarán minutos y en la Tierra pueden pasar años. Este concepto tan poco intuitivo que ya advirtió la relatividad de Einstein ocurre constantemente. El tiempo, a la escala en la que nosotros nos movemos, no es apreciable, pero tu tiempo es diferente al mío. Este libro también menciona en uno de sus capítulos la conversación con Carl Sagan para la novela Contacto, del que hablamos en el vídeo anterior. Es muy bonito ver de primera mano y escrito por uno de los dos protagonistas aquel episodio tan sumamente bello que dio la ciencia, la literatura y posteriormente el cine. Si buscas una novela que te lleve de la mano inicialmente por la historia de la ciencia, con grandes descubrimientos, grandes personajes y tremendas anécdotas, a medida que te va trasladando a lo que es la física más sofisticada que se conoce, para entender, aunque sea algo, y si no se entiende tampoco pasa nada, nadie te va a examinar, pero llegar a comprender lo más mínimo, conceptos como ondas gravitacionales o agujeros de gusano o agujeros negros, merece mucho la pena leer este tipo de contenido. No he leído más libros de Kip Thorne y tampoco tengo otros pendientes de leer, solo tengo este, pero sí hay otros que hablan de temas similares, como del que ya hablamos de Christoph Galfar, El universo en tu mano. También está de Michio Kaku, La ecuación de Dios, o no podía faltar de Stephen Hawking, El universo en una cáscara de nuez. Quizá en otra ocasión podamos hablar de alguno de ellos.